¿Qué tal? Video tutorial número 24 del curso de Android. Seguimos con el interesantísimo tema de los content providers y su uso en Android para acceder a datos almacenados. Vamos a dedicar este video tutorial a ver cómo crear nuestros propios content providers y cómo usarlos. Un tema clave, ya que este será el modo que tendremos que utilizar siempre que queramos acceder a datos almacenados en una base de datos SQLite, por ejemplo. De nuevo, Android nos facilita mucho la creación de nuestros propios content providers. Todo lo que vamos a tener que hacer es extender la clase abstracta content provider y sobreescribir los métodos que define esta clase. En este video tutorial aprenderemos cómo crear un content provider que almacena una lista de libros. El content provider almacena los libros en una tabla de una base de datos que va a contener 3 campos, como los que podemos ver aquí en la imagen. Vamos allá para empezar con una práctica en la que veremos primero cómo crear el content provider y luego cómo usarlo. Vamos allá. Aquí estamos en Eclipse y, como decíamos, vamos a empezar por crear nuestro content provider. Creamos un proyecto Android como siempre, al que voy a llamar Content Providers. Y lo primero que vamos a hacer es crear una clase a la que llamamos Libros Provider. Esta es la clase que realmente va a contener nuestro Content Provider propio. Clase que aquí podemos ver completa, en la cual, como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra clase extienda a la clase base Content Provider. Nos encontramos ante una clase clave para el trabajo con Android y no voy a insistir en que puedes profundizar en la documentación de Android sobre esta clase o cualquier otra. Pero sí que vamos a pararnos un momento en ver un tema más genérico. Content Provider, lo decíamos también hace un momento, es una clase abstracta. Y hace unos días me comentaba una persona sobre el tema de las interfaces y las clases abstractas. Me comentaba que estaba siguiendo el curso de Java. Pero que a pesar de que entendía el uso y cómo aplicar tanto las interfaces como las clases abstractas, seguía sin entender muy bien qué función tenían y cuándo debían utilizarse. Desde luego que es un tema interesante y solo la práctica nos dirá cómo hacerlo. El desarrollo de la programación orientada a objetos tiene muchas ventajas, pero una de las principales es la modularización del trabajo, la creación de distintas piezas llamadas objetos que podemos reutilizar y reutilizar de modo constante. Si hubiera que buscar el símil más sencillo para explicar lo que es una interface, pues sería compararlo con el trabajo de una secretaria que debe escribir miles de cartas de una empresa. La interface sería contar con un modelo de carta que ya incluya en la parte superior un logo, un membrete, la dirección y otra información que nunca cambia. Incluso puede incluir distintos formatos con varios apartados dentro de ella, añadiendo o quitando más o menos apartados, más o menos parámetros en el caso de una interface. Una vez que tenemos esta plantilla, podemos constantemente estar reutilizándola y desde luego podemos modificarla, sobreescribirla para adaptarla a las necesidades que cada carta tenga en concreto.
¿Hacer esto es realmente necesario? En sentido estricto, desde luego que no. La secretaria puede iniciar una carta en blanco cada vez, añadirle el membrete, la dirección, la información que se repite una y otra vez, pero lo que habría que plantearse es ¿para qué? ¿No es mucho más sencillo contar ya con esa plantilla, esa interface y luego rellenarla, o si es necesario readaptarla o modificarla? Pues esas son las interfaces, en este caso en Java, explicadas yo creo que del modo más sencillo posible. Respecto a las clases abstractas, pues muy similar. La diferencia, volviendo al símil de las cartas, es que no solo incluye esa información genérica y la posibilidad de varias versiones con 2, 3 o 4 apartados, como hacen las interfaces, sino que la diferencia es que la clase abstracta permite que esos apartados estén ya completados en mayor o menor medida. En el símil de la carta, de nuevo, puede existir un primer apartado que se inicie siempre con estimado señor, y a continuación sería lo que hubiera que cubrir para cada vez que usáramos esa clase abstracta. El motivo de la presente carta es recordarle que con fecha, y ahí de nuevo tendríamos que cubrirlo, y con esto, en lugar de tener que escribir todo, simplemente tenemos que sobreescribir determinadas partes. Eso sería un método dentro de una clase abstracta, de nuevo explicado de modo sencillo. Si alguien no vio en el curso de Java lo que es interfaces y clases abstractas, esto no le vale para nada, pero si alguien sí que ya trabajó con interfaces y clases abstractas y se plantea en el fondo para qué sirven, pues aquí lo vemos. Es una forma de automatizar las tareas y por tanto reducir el trabajo. Pues aquí estamos ante un buen ejemplo de clase abstracta importantísima para el trabajo con Android, la clase Content Provider, que debes conocer muy en detalle, practicar con ella una y otra vez para llegar a dominarla. Resumiendo lo que debemos hacer con ella en nuestra práctica, la clase abstracta incluye métodos que podemos sobreescribir, pues los métodos que tenemos que sobreescribir de esta clase son los que tiene resumidos aquí en pantalla. El método getType, que lo que hace es devolvernos el tipo MIME de los datos del URI de la ruta que se le ha indicado. El método onCreate, que es llamado cuando el provider es iniciado la primera vez. El método query, que recibe la petición de un cliente y nos devuelve un resultado como un objeto cursor, que es otro de los elementos, los objetos clave para el trabajo con los content providers, del que ya estuvimos hablando en profundidad en el anterior vídeo tutorial. Es el que nos devuelve la información, resultado de la consulta que se haga. Y los otros, en definitiva, son métodos de lo más común siempre que se trabaja con sistemas de almacenamiento de datos, de bases de datos, en este caso insert, para insertar un nuevo registro en el content provider, delete, para borrar un registro existente en el content provider, y update, para actualizar un registro que ya exista en el content provider. Antes de volver al código de nuestra clase, indicar que una de las ventajas que ofrece el uso de Content Providers es que somos libres de elegir cómo queremos almacenar los datos. Se puede hacer con un sistema tradicional de archivos, se puede almacenar como XML, se puede almacenar como una base de datos y incluso puede también hacerse a través de servicios web. Pero para este ejemplo vamos a usar el método de base de datos SQLite, con el que ya hemos trabajado en el curso y que conocemos. Para ello, para poder utilizar esa base de datos SQLite, aquí estamos de nuevo en la clase Libros Provider, que extiende a Content Provider. Y lo primero que hacemos es definir una serie de constantes, que es lo que tenemos en esta parte del código, como puedes ver. Observa cómo indicamos la ruta
el provider, va a ser con videotutoriales provider libros, y cómo hacemos para pasar URI, que ya también vimos en el anterior videotutorial, content y el nombre del provider, y posteriormente libros. Y aquí creamos las constantes para las distintas tablas de la base de datos. Hasta aquí nada nuevo ni complicado. Sí es importante ahora pararnos en observar que aquí estamos utilizando un objeto URI Matcher, que es el que va a ser el encargado de analizar, de parsear el contenido URI que se le pase. Este contenido URI que se le pasa al Content Provider a través de un Content Resolver, como ya también vimos en el anterior video tutorial. Pues de nuevo esta clase pública URI Matcher debes estudiarla y conocerla en profundidad. Se trata de una clase utility. Ya hemos visto en el curso también qué función tienen estas clases de permitir el funcionamiento de otras. En este caso, fundamentalmente nos ayuda a emparejar las URIs con los Content Providers. Para poder usar esta clase, lo primero es construir un árbol de objetos URI Matcher, que es lo que hemos hecho en esta primera parte con las constantes. Y posteriormente, cuando necesitemos hacerlos coincidir con una URI, llamando al método matchURI, como hacemos en esta otra parte del código. Aquí tendremos que pasarle la URI que le queremos asignar. El resultado de este método, del uso de este método matchURI, podemos usarlo, el resultado que nos devuelva, para construir una consulta, para devolver un tipo, insertar o borrar una fila, o lo que necesitemos en ese trabajo con la base de datos. Lo que nos permite es, utilizando un switch, no tener que estar repitiendo constantemente la lógica if-else que necesitaríamos si no usáramos estos URI Matcher. Así que simplemente otra forma de facilitar la escritura de código. Por ejemplo, una vez que tengamos creado nuestro Content Provider, al que ya dijimos que llamamos Libros Provider, cuando queramos utilizarlo, llevar a cabo consultas, este sería un ejemplo del URI que tenemos que utilizar para recuperar todos los libros. También, como sabemos del anterior video tutorial, si quisiéramos recuperar uno en concreto, tendríamos que pasarle el ID, algo como lo que aquí vemos. Pero de esto hablaremos más en detalle cuando digamos cómo utilizar el Content Provider. De momento seguimos con el código para crear nuestro Content Provider. Y nuestro Content Provider usa una base de datos SQLite. Y lo primero a destacar es que vamos a usar una clase helper, la clase helper SQLite OpenHelper, aquí la vemos, que es la que nos va a ayudar a manejar nuestra base de datos. Esto ya lo hemos hecho en el video tutorial dedicado al trabajo con SQLite, y aquí lo que hacemos posteriormente es toda la lógica para poder crear tablas, insertar datos, borrar datos, actualizar datos y demás. Y a continuación lo que tenemos que hacer es sobreescribir todos los métodos de la clase base Content Provider, de los que hablábamos hace un momento. Aquí tenemos el primero, getType, dentro del cual es donde vamos a tener que utilizar el objeto URI Matcher del que hablábamos para recuperar información. Bien como ponemos aquí para recuperar todos los libros, o como ponemos aquí para recuperar un libro en concreto. Sobreescribimos el método onCanvas
create, que es el que nos va a servir para abrir una conexión con la base de datos cuando el content provider sea iniciado. Sobrescribimos el método query, que es el que va a permitir a los clientes hacer consultas a los libros. El más largo, pero también es sencillo, ya que lo que hace en cada caso para los distintos campos de la tabla es acceder a su información. Vimos los parámetros que hay que utilizar también en el anterior vídeo tutorial. Observa cómo, dependiendo de las distintas alternativas, estamos utilizando el switch gracias al uso de URI Matcher, como decíamos, y que la información que nos va a devolver esta consulta, esta query, va a ser siempre un objeto cursor con la información que posteriormente vamos a utilizar. Sobrescribimos el método insert para poder insertar, añadir nuevos libros dentro de la base de datos. De este método solo destacar el uso de notify change. Cuando hemos añadido un nuevo registro de modo correcto, entonces hay que llamar a este método, que forma parte de la clase content resolver y que será el encargado de notificar a los observadores ya registrados que se ha actualizado una fila. Sobrescribimos el método delete para eliminar cualquier libro, en el que puedes observar cómo seguimos utilizando el método notify change de la clase content resolver después de que se haya borrado. Esto va a permitir que se notifique y por lo tanto la base de datos se ajuste a la nueva situación. Y por último, para poder actualizar la información de un libro, sobrescribimos el método update. Y exactamente igual que con los dos anteriores, tenemos que utilizar el método notify change para llevar a cabo la notificación, en este caso de los cambios en la información incluida en una de las filas de la base de datos. Pues con esto tenemos creada nuestra clase, en la que, resumiendo de nuevo, lo fundamental es la creación de la tabla en la base de datos SQLite. Aquí tienes el ejemplo y ya hemos hecho un video tutorial dedicado a SQLite. Y el trabajo con la clase abstracta Content Provider, sobrescribiendo sus distintos métodos en los que debes profundizar. Y también la importancia del uso de la clase URI Matcher para poder contrastar con la URI, con la ruta que se indica en cada caso. Pues para tener finalizado nuestro Content Provider y que sea útil, que podamos utilizarlo en nuestra aplicación, simplemente tenemos que añadir dentro del manifest de nuestra aplicación el provider, que es lo que vemos aquí, con el nombre y la authority, la autoridad, de lo que también ya hablamos en el anterior vídeo tutorial. Una vez que tenemos creado nuestro Content Provider, ahora sí ya podemos utilizarlo, llevar a cabo llamadas, modificaciones, lo mismo que podríamos hacer con cualquier base de datos, desde dentro de nuestra aplicación Android, que es lo que vamos a hacer. Para la utilización de este Content Provider, primero vamos a crear una interface XML en la que incluimos varios test view y varios edit test, donde vamos a poder escribir la información que queremos guardar en la base de datos. Y posteriormente creamos nuestra clase Content Providers, que va a ser nuestra main activity. Vamos ahora a crear nuestra activity main, Content Providers Activity, desde la cual vamos a poder usar el Content Provider, al que llamamos Libros Provider, y que ya tenemos creado.
Lo vemos primero en funcionamiento. Tenemos en nuestra interface, que también ya creamos en main XML, un campo de entrada de texto para el ISBN y otro campo de entrada de texto para el título. Y contamos con dos botones, uno para añadir nuevos títulos y otro para recuperar los títulos que ya incluyéramos en nuestra base de datos. Desde luego, a partir del ejemplo que va con el video tutorial, ampliarlo para llevar a cabo otro tipo de consultas tiene que ser ya fácil. Vamos a darle un ISBN, vamos a escribir cualquier cosa. Un título, ya he incluido antes alguno más, que ahora veremos cómo podemos recuperarlos. Y al pulsar en añadir título, lo añade dentro de nuestra base de datos SQLite, y aquí nos aparecerá un mensaje toast indicando que se ha llevado a cabo correctamente la inserción. Si no es así, aparecería un mensaje de error. Aquí vemos cómo nos indica donde lo ha guardado, que es el URI que hemos indicado. Al pulsar en recuperar títulos, nos mostrará todos los títulos que tenemos en la base de datos, y en este caso va a hacerlo en el log, como en otras ocasiones. Así que pulsamos en recuperar títulos, y si volvemos a DDMS, vemos como en el log cat aparecen aquí los libros que tenemos en nuestra base de datos. El que aparece como 3, el ID 3, es justo lo que acabamos de incluir ahora, ejemplo libro. Los otros los había incluido antes, y con el código que hemos escrito recupera todos los libros que estén en la base de datos. Veamos el código. Código que no debe plantear problemas, porque lo que estamos haciendo aquí ahora es recuperando información del content provider que hemos creado, prácticamente lo mismo que hemos hecho cuando en el anterior video tutorial recuperábamos información de los content providers preconstruidos que incluye ya Android. Así que lo que hacemos es modificar la activity para que los usuarios puedan añadir un libro, añadir nuevos libros uno a uno, y para que puedan recuperar los libros que estén ya en la base de datos. Simplemente eso. Para añadir un nuevo libro al content provider tenemos que crear un nuevo objeto content values, y a continuación, mediante el uso de path, lo vamos poblando con la información sobre ese título en concreto. Título ISBN y el URI en el que se va a localizar. Aquí hacemos el toast para que se muestre. Indicar que como el content provider que estamos utilizando, libros provider, y nuestra activity main se encuentran en el mismo paquete, podemos hacer referencia el título y el ISBN simplemente usando la constante, como aquí vemos. Si se encontraran en distintos paquetes, habría que colocar la ruta totalmente cualificada en la cual tenemos que acceder. Irá en la práctica un ejemplo comentado de cómo habría que hacerlo para un paquete externo. Recuerda que para que esto funcionara tendrías que incluir el content provider, libros provider, en el paquete que se indique. Las únicas diferencias es que en lugar de usar la constante tenemos que utilizar el string, el campo de la tabla, título o ISBN en estos casos, y en el analizador, en el parse URI, es donde tenemos que pasar la ruta totalmente cualificada. Es la diferencia respecto a la que estamos usando, que no es necesario porque es en el mismo paquete. Aquí le indicaríamos otro paquete que de momento no existe, le he llamado Content Providers 2, simplemente para diferenciarlo. Pero este sería el modo en el cual tendríamos que escribir ese trozo de código si estuviéramos recuperando información o enviando información a un content provider que estuviera en otro paquete, que ya dijimos
que es la gran ventaja que nos da el trabajar con content providers. Y la otra parte es la recuperación de la información, para lo cual tenemos de nuevo que llevar a cabo una consulta y nos devuelve un objeto cursor. Mediante el uso del método ManageQuery podemos organizar como queramos la información, exactamente lo mismo que vimos en el anterior vídeo tutorial y que no vamos a repetir. Si quisiéramos actualizar la información de un libro, de nuevo tendríamos que crear un objeto content values y tendríamos que utilizar el método update de getContentResolver. Tendríamos que pasarlo en el URI el ID del libro que queremos modificar. Y da también este código comentado con ejemplo funcional para actualizar en lugar de para añadir. Para borrar un libro ya ponemos solamente la parte del método getContentResolver delete y pasándole de nuevo el URI donde tiene que borrarlo. Aquí al pasarle el ID le indicamos que borre un libro concreto. Si no le pasáramos el ID le estaríamos indicando que borrara todos los libros. Pues terminamos aquí con esto, con lo visto en los dos últimos videotutoriales. Tiene que estar claro qué son y cómo utilizar los content providers, también cómo crearlos y cómo poder compartir sus datos con otros paquetes. Por hoy nada más, quedamos aquí, os habló Jesús Condé, nos vemos.